Iniciamos en México porque continúa la zozobra entre los migrantes en la frontera ante el futuro de la polémica ley SB4 impulsada por el gobierno de Texas. De inmediato les compartimos los testimonios. La zozobra entre los migrantes varados en la frontera de México con Estados Unidos crece en vísperas de que una corte estadounidense analice la validez de la ley SB4 antimigrante de Texas. Migrantes denunciaron que la seguridad en el punto 36 del límite de Ciudad de Juárez con El Paso se ha multiplicado en los últimos 15 días. Daniel Quintero, quien fue militar venezolano en la orilla del río Bravo o Grande. Nos afecta mucho en el caso de nosotros que somos migrantes y más que venimos de Venezuela cruzando selvas, cruzando países donde corremos bastante riesgo, bueno, con la ilusión de llegar aquí a los Estados Unidos, y esa ley pues nos congela. La frontera entre Juárez y El Paso ha sido epicentro del flujo migratorio desde el año 2023, cuando México reportó una subida de cerca del 77% en la migración irregular, con más de 782,000 extranjeros indocumentados detectados. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó este lunes la inhabilitación electoral de María Corina Machado como un golpe antidemocrático y además defendió que el objetivo de la democracia es mantener los derechos de toda la ciudadanía, independientemente de su ideología. Durante el acto de posesión de la consejera de Estado, Gloria María Gómez Montoya, el mandatario hizo además un llamado para defender los derechos políticos y garantizarlos sin importar la ideología en América Latina. Además, aseguró que, textualmente, voy a citar, acabar con la Convención Americana de Derechos Humanos nos lleva a toda América Latina a la barbarie. Lo que hay en el trasfondo es la necesidad de preservar el derecho político a elegir, a ser elegido, a participar en igualdad de condiciones con el Estado, que no solamente sea un derecho político individual, sino que además es el individuo el que tiene ese derecho. Petro o cualquier otro individuo, sino que es un derecho de la sociedad fundamental. Así lo insistió el jefe de Estado colombiano. Frente a esto, Petro indicó que el punto democrático es mantener los derechos políticos de toda la ciudadanía, independientemente de sus maneras de pensar o creer, también siempre en el tiempo. El presidente hizo referencia a otro líder opositor venezolano, es el caso de Leopoldo López, exiliado en España, y comparó esta situación con la suya. María Corina Machado envió una carta al Reino de Noruega, país mediador en las negociaciones entre la administración de Nicolás Maduro y la plataforma unitaria, en la cual le solicitó extremar su apoyo para garantizar que se celebren unos comicios presidenciales libres y justos en Venezuela. Veamos. En la comunicación dirigida al primer ministro Jonás Gar, Machado se refirió a los últimos acontecimientos ocurridos con la inscripción de los candidatos ante el Consejo Nacional Electoral. Explicó que ante su inhabilitación, la abanderada designada por la Mesa de la Unidad Democrática, Corina Yoris, tampoco pudo postularse. En tal sentido, reiteró que el acuerdo de Barbados ha sido íntegramente violado por la administración de Maduro, por lo que solicitó a Noruega, como facilitador del diálogo, extremar los recursos diplomáticos a su disposición para que el acuerdo de Barbados, firmado por ambas partes, sea cumplido. Resaltó además la necesidad de que la comunidad internacional acompañe a los venezolanos en su propósito de lograr elecciones libres y justas. Por otra parte, el canciller de Venezuela, Iván Gil, dijo este lunes que se reunió con el cuerpo diplomático acreditado en el país con el objetivo de informar cómo se desarrolla el proceso para la elección presidencial. Escuchemos lo que dijo. Hemos repasado todos los avances del proceso electoral en marcha de aquí al 28 de julio de 2024, donde el pueblo venezolano elegirá el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Hemos hecho esta reunión un poco en el ánimo de transmitir y que los embajadores y encargados de negocios puedan transmitir directamente a sus gobiernos la realidad de lo que sucede en Venezuela. Hoy hemos tenido la oportunidad de repasar punto por punto, las leyes venezolanas, la política venezolana. Hemos visto cómo el proceso de postulación de los candidatos ha transcurrido apegado al derecho nacional, a la ley, al reglamento de elecciones. Hemos visto cómo todas las opciones que se presentan de aquí al 28 de julio están blindadas.
También hemos estado hablando con ellos de los programas de acompañamiento internacional. Ya hemos visto que han salido invitaciones a la Unión Europea, a las Naciones Unidas, a Centro Carter, a la Organización Latinoamericana de Veedores Electorales. De acuerdo con el cronograma de las elecciones presidenciales del 28 de julio, aprobado por el Consejo Nacional Electoral, la sustitución de candidaturas para que aparezcan en la máquina de votación se realizará del 1 al 20 de abril. Vamos a profundizar en el cronograma. A partir de este lunes se efectuará la modificación y sustitución de postulaciones a fin de que se reflejen en la boleta electoral. Posteriormente, desde el 2 de abril y durante 5 días, se llevará a cabo la interposición de recursos en contra de la decisión de admisión, rechazo o no presentación de postulaciones. El 3 de abril se continuará con la admisión de recursos en contra de las postulaciones, mientras que entre el 28 de abril y el 18 de julio, hasta 10 días antes de los comicios, se pueden hacer también cambios, pero estos no aparecerán reflejados en la boleta electoral. En teoría, los lapsos establecidos permitirán a las organizaciones políticas reemplazar a un candidato o candidata, postular a uno nuevo o darle su apoyo a un tercero. Sobre la jornada especial del Registro Electoral Nacional e Internacional, estará abierto hasta el 16 de abril. Sin embargo, en algunos países los venezolanos han denunciado que no han podido realizar este proceso. Por ejemplo, en Argentina, los venezolanos aseguran que la embajada sigue sin permitir que se puedan inscribir o actualizar sus datos para votar en las elecciones presidenciales. Hace 2 semanas el Consejo Nacional Electoral anunció la apertura del registro electoral. Hoy, 1 de abril, la Embajada de Venezuela en Argentina no abrió el registro electoral. La embajada le faltó el respeto a cientos de compatriotas, sin avisar que no iban a trabajar el día de hoy. La embajada tiene que cumplir con lo que dijo el CNE y abrir el registro electoral exterior. Los venezolanos en todo el mundo queremos votar y vamos a votar el 28 de julio para las elecciones presidenciales. Y más información, el candidato presidencial a los comicios del próximo 28 de julio, Antonio Ekarri, exigió al Consejo Nacional Electoral que garantice la presencia de representantes de la Unión Europea como observadores del proceso electoral. Escuchemos qué más dijo. El candidato presidencial Antonio Ekarri hizo un llamado al Consejo Nacional Electoral a respetar el denominado Acuerdo de Caracas y garantizar la presencia de las diferentes organizaciones de observación internacional para el 28 de julio. Todo está listo para recibir la observación internacional y nosotros, como fuerza independiente, también exigimos la presencia de la Unión Europea, del Centro Carter y lo que se acordó en el Acuerdo de Caracas. Porque yo no estuve en Barbados, ni me reúno a escondidas. No, yo me reúno con las cámaras prendidas. Y con las cámaras prendidas aquí se acordó que venía la Unión Europea. Así que yo le exijo al Consejo Nacional Electoral que se pronuncie cuanto antes en relación a la observación internacional y la llegada de la Unión Europea, Centro Carter y todas las organizaciones que tienen que servir aquí. Asimismo, Ekarri se refirió a las críticas de los presidentes Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil y Gustavo Petro de Colombia sobre el proceso electoral venezolano. Con relación a la posición de los presidentes Lula y Petro, todos sabemos que Venezuela viene de una crisis muy aguda, muy fuerte, hasta de gobiernos paralelos, de sanciones internacionales. Es decir, nosotros vamos a utilizar cualquier rendija que exista para llevar al país a la democracia. Estas elecciones no son perfectas, ni la democracia nunca va a ser perfecta. Pero yo aspiro que el gobierno del presidente Petro y que el gobierno del presidente Lula nos ayuden en la transición más difícil que va a haber en la historia de todos estos años en Venezuela. Las declaraciones de Antonio Ekarri fueron realizadas durante el acto de juramentación de su comando de campaña, en el que además participaron representantes de los partidos Cambiemos, Mi Unidad, Avanzada Progresista, Movimiento Ecológico y Alianza del Lápiz. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Gracias, Irene, por este reporte desde Caracas. Nosotros continuamos con más información, cambiamos ahora de tema y les informo, el youtuber venezolano Óscar Alejandro Pérez quedó en libertad con medidas restrictivas luego de ser presentado en el Tribunal Segundo de Control con competencia en terrorismo en la ciudad de Caracas. Veamos.
El fiscal general de la República, Tarek William Saab, adelantó su opinión con respecto a la presentación del influencer venezolano Oscar Alejandro Pérez, detenido el fin de semana en el aeropuerto de Maiquetía. El Ministerio Público, en base a todo lo que ha recabado, va a solicitarle al tribunal que esta persona esté atenta a los llamados del Ministerio Público y del propio tribunal en base a una investigación en curso, pero va a obtener su libertad. Posteriormente, en un mensaje a través de la red social X, Oscar Alejandro Pérez dijo que estaba bien y en libertad. Asimismo, desde el Colegio Nacional de Periodistas brindaron apoyo a Pérez y llamaron la atención de las autoridades sobre este tipo de situaciones que empañan la libertad de expresión a las puertas de una elección presidencial. Este tipo de hechos lo que dan cuenta de que precisamente en un año electoral, cuando estamos próximos a una elección presidencial, hay mucho temor en relación a lo que se dice a través de las redes, a lo que se dice a través de los medios de comunicación, porque aunque en nuestro país, según lo que establece la Constitución, es un Estado democrático donde se garantiza la libertad de expresión y esta no se vulnera ni siquiera en estados de excepción, pareciera que en la práctica, en la realidad, no es así. Es por eso es que nuestro llamado es precisamente a poner cartas o a estar muy pendientes sobre lo que sucede en Venezuela en relación con el tema de la libertad de expresión. Familiares de Oscar Alejandro Pérez manifestaron que se viven tiempos muy difíciles en cuanto a lo que se dice en Venezuela. Estamos en tiempos que no se puede decir, no se puede hablar mucho. Oscar Alejandro Pérez fue presentado en el Tribunal Segundo de Control con competencia en terrorismo a cargo del juez Carlos Liendo, luego de que fuera difundido en redes sociales un video donde Pérez suponía el hecho de que si se colocaba un artefacto explosivo en la Torre Credicar de Caracas, colapsaría el sistema financiero venezolano. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV. Gracias, Fernando, por presentarnos un resumen de cómo se ha manejado este caso. Por cierto que Oscar Alejandro el día de ayer compartió un live a través de su canal de YouTube y explicaba un poco lo ocurrido cuando se disponía justamente a hacer un viaje de turismo con su familia a Canaima y comentaba que aunque este video había sido grabado en el año 2023, su intención no era ocasionar ningún tipo de incitación a la violencia en Venezuela. Aseguraba que el amor por su país era mayor y afortunadamente pues ya está en libertad.